hacer porque me da cagazo, tengo miedo, o bueno, esto lo voy a hacer porque me aleja del cagazo, o me pongo excusas, no, lo voy a hacer más adelante. Se maneja bajo estas emociones del momento. Voy a hacer esto que es divertido, me dejó de divertir, lo dejo de hacer. Así actúa un niño, bajo el placer y el dolor del momento. Y el proceso de madurez de una persona es... Bienvenidos, nuevo episodio del podcast. Hoy traigo un tema que, la verdad, muy bueno. Pero antes de arrancar te hago 3 preguntas. ¿Te gustaría ser más disciplinado? ¿Sabías que mediante el entrenamiento podés aprender este principio de la disciplina? ¿Y te gustaría que te comparta una herramienta que yo mismo uso todos los días para forjar esta disciplina y poder llevarla a todas las áreas? Quédate porque voy a hablar de eso. Mi nombre es Santiago Bechara y este es un podcast donde comparto herramientas simples para ayudarte a conseguir tus metas y sobre todo que en ese proceso vayas mucho más tranquilo. Y hoy voy a hablar de un principio que para mí es fundamental y me ha ayudado muchísimo a la hora de conseguir mis objetivos, que es la disciplina o la autodisciplina con uno mismo. Y te lo quiero contar bien en criollo, bien simple, cómo yo veo este principio. Y es muy simple. La disciplina se trata de hacer lo correcto, se trata de hacer lo que vos sabés que tenés que hacer, aunque muchas veces no estés motivado o no tengas ganas. Y ahora te voy a tirar un ejemplo. A mí siempre con las personas que trabajo, y en mi Instagram también lo comparto mucho, que a mí en la semana me gusta mucho lo que es el entrenamiento físico, y siempre me propongo entrenar 6 días de la semana. De esos 6 días de la semana que yo entreno, siempre hay 4 días o 3 días que nunca tengo ganas de entrenar. Que no me encuentro motivado, que prefiero quedarme viendo una serie o hacer algo, o salir o juntarme con un amigo. Prefiero hacer cualquier cosa antes de cumplir ese entrenamiento. Pero esos 3 días que no tengo ganas de entrenar, lo hago igual. Lo hago a pesar de que no esté motivado, de que no tenga ganas o de que tenga ganas de hacer otra cosa. Y eso es la disciplina como yo lo veo y aplicado a una actividad. En este caso al entrenamiento. De los 6 días que entreno, hay 3 o 4 que no lo quiero hacer, pero lo hago igual. Porque es lo mejor para mí. Sé que es lo mejor para mí. Y otra cosa, mientras tanto que escribía y preparaba el podcast, me di cuenta de algo y te lo voy a llevar esto de la disciplina a otras áreas. Este episodio es el 29, estoy seguro que es el 29, episodio número 29, y me di cuenta de que cuando me pongo a hacer el podcast y lo empiezo a preparar y empiezo a grabar, a preparar todo, me doy cuenta que nunca tengo ganas. Los primeros 10 minutos, antes de ponerme con el podcast, antes de sentarme, antes de empezar a hablar, de preparar el micrófono, de preparar todo, nunca tengo ganas de hacerlo. Hace 29 episodios que al principio nunca tengo ganas de hacerlo. Después de los 5 minutos yo entro en flow, lo disfruto muchísimo, empiezo a hablar y ahí me encanta. Pero al principio, antes de ponerme a grabar, antes de ponerme a hablar, es sumamente difícil. Pero yo sé que es lo correcto y yo sé que es lo mejor para mí también, y sé que cuando ya entro en esa actividad la disfruto mucho. Y quería compartirte esto porque a mí me pasa todo el tiempo, que cuando me pongo a grabar, los primeros minutos me cuesta muchísimo. Y quiero que te quedes con esto. Que los primeros minutos me cuesta, pero una vez que ya entro en flow, es todo más fácil. Y pasa lo mismo con el entrenamiento, y me pasa lo mismo
cuando empiezo a grabar el podcast, y seguramente que te debe pasar a vos en algo parecido. E imagínate algo personal tuyo que cuando te sentás a hacerlo te cuesta un montón, pero cuando ya estás en esa inercia, en ese flow, vas solo y lo disfrutás. Pero quiero volver acá, al tema de la disciplina, al tema de hacer lo que te propusiste, aunque muchas veces no tengas ganas. Pero acá viene este concepto, es hacer lo que uno sabe que tiene que hacer, aunque muchas veces no tengas ganas, pero es lo mejor para vos, es lo correcto, es lo mejor para tu futuro. Y hay que entender esto. Muchas veces las cosas, y a mí me pasó mucho cuando arranqué a emprender, que lo escuchaba de mentores míos, que ellos me decían, no todo lo que hago me gusta hacer, pero sé que lo tengo que hacer igual. Y hoy en día lo veo mucho, hay cosas que las disfruto muchísimo. Yo disfruto muchísimo dar una clase, disfruto muchísimo ponerme a hablar con un alumno mío y que me cuente cómo viene y ayudarlo a que vaya consiguiendo sus metas. Eso lo disfruto muchísimo, pero hay ciertas actividades dentro del emprendimiento que no siempre son las más divertidas. Y la mayoría de las áreas, en las diferentes áreas de nuestra vida, por lo general hay cosas que no nos van a gustar, pero es lo correcto. Y eso es la disciplina, la autodisciplina, hacer lo correcto, aunque muchas veces no estemos motivados. Y ahora vos capaz me preguntás, Santi, ¿pero para qué hacer lo correcto? Te lo voy a decir, porque es lo mejor para vos, es lo mejor para tu futuro. Y algo que quiero hablar y profundizar un poco más en todo esto, es entrar no solamente en la disciplina, ir un poco más profundo y entrar en la autodisciplina, que es la disciplina con uno mismo. Y yo siempre hablé de esto, de la autodisciplina, y cuando hablaba de la disciplina me refería a esta. Es hacer lo correcto de lo que uno sabe que tiene que hacer. Y te quiero compartir algo. Seguramente que tenés un trabajo y tenés ciertas obligaciones que cumplir, y quiero que por unos minutos pienses, vos de todos los días que vas al trabajo, de los 5 días que vas, ¿vos siempre estás motivado? ¿O siempre tenés ganas de ir? ¿O siempre en el trabajo haces algo divertido? Es muy probable que la respuesta sea no. Entonces yo te pregunto, ¿por qué cuando te pones una meta personal tuya, siempre buscas que sea algo divertido? Y cuando no es divertido, lo dejas de hacer. Y acá entro con lo que quiero hablarte, lo que quiero llegar al punto, el concepto de la autodisciplina. ¿Cómo puede ser que en el trabajo, porque tenés un jefe, haces lo que tenés que hacer, pero con las cosas tuyas, personales, que son las más importantes de todas, que no vas a tener a nadie más que a vos, que esté detrás para que las cumplas, ¿cómo puede ser que con esas cosas que son muy importantes no lo hagas? A mí me gusta mucho, y esto lo escucho mucho en Instagram y también lo veo en personas cercanas, que arrancan a entrenar, van a funcional o arrancan una actividad nueva y lo hacen porque es divertido. Y está buenísimo que lo disfrutes el entrenamiento o funcional. Eso está espectacular, pero sabé que hay algunos días que no lo vas a querer hacer. Y si tu fin último es que lo haces porque te divierte, cuando te deje de divertir lo vas a dejar. Entonces no está bueno ver como fin último hacer algo o el entrenamiento como algo divertido, sino como algo que es importante para vos, que es lo correcto, que es una de las mejores cosas que podés hacer para tu yo del futuro. Y verlo de esa manera. Y esto va a estar muy atado con lo que cuente al final de la herramienta que les voy a compartir. Y cómo yo hoy en día veo el entrenamiento. Y gracias a eso me pude mantener constante hace meses y meses y meses y meses que vengo entrenando los 6 días que me propuse sin fallar. Por esta mentalidad.
de hacer lo correcto. Hago lo mejor que es para mí, aunque a muchas veces no sea divertido. Y verlo de esta manera. Ahora quiero empezar a compartirte y algo que a mí me ayudó mucho a entender este concepto de la autodisciplina, que es con uno mismo, hacer lo correcto, lo que vos sabés que tenés que hacer, y no postergarlo, no patearlo, es hablar este concepto que yo siempre lo nombro, a Jordan Peterson. La verdad que a mí me ayudó mucho a entender a cómo uno se tiene que, no solamente a poner metas, sino la mentalidad que tiene que tener, el juego interno, esos pensamientos, esos diálogos internos a la hora de alcanzar lo que queremos. Y el concepto de autodisciplina, de hacer lo correcto. Y si vos haces esto que es lo correcto, que es lo mejor para vos, al único que va a afectar de manera positiva es a vos mismo en un futuro. Y todo lo que no estás haciendo hoy acá, en el presente, por un placer inmediato, todo lo que no estás haciendo acá, no estás siendo disciplinado, al único que le va a afectar no es ni a tu tía, puede ser directa o directamente, pero de manera directa al único que le va a afectar va a ser a vos, a tu yo del futuro, a tu vos de dentro de 5 años y a nadie más. Entonces te invito a que reflexiones que cuando no estás cumpliendo lo que vos sabés que tenés que hacer, al único que le está afectando es a vos mismo dentro de 1 año, 2 o 5. Y esa mentalidad, yo te hablé mucho del ejemplo del entrenamiento porque es muy visual, pero lo podés llevar a cualquier área, lo podés llevar a un proyecto o emprendimiento personal tuyo que todavía no arrancaste, que lo seguís pateando y lo seguís pateando. Lo podés llevar si querés empezar a leer y decir, arranco la semana que viene. Llévalo a todas las áreas importantes tuyas. Esto de la disciplina, la autodisciplina, hacer lo correcto hoy, aunque muchas veces no tenga ganas. Y eso es con respecto a este principio. Pero lo que te quiero compartir es algo sumamente interesante, que es el proceso de madurez de una persona. Y esto lo aprendí de Mark Manson. Tiene varios libros. Uno de los libros más conocidos es El sutil arte de que todo te importe un carajo. Y el otro libro se llama Todo está jodido, un libro sobre la esperanza. Y Mark habla mucho de esto de los valores y de los principios. Y esto es muy muy interesante y lo quería venir a compartir acá. Mark Manson habla mucho de los procesos de madurez de una persona y de cómo actúa un niño y cómo actúa un hombre, un adulto, alguien que ya maduró. Y es lo siguiente, un niño, que muchas veces hay niños adultos, un niño actúa bajo sus emociones. Y un adulto empieza a actuar y accionar bajo principios. Y voy a seguir indagando. Un niño o un adulto niño actúa siempre bajo emociones, bajo el placer y bajo el dolor. Y se maneja bajo esto, bajo estas emociones, bajo el placer. Bueno, hago esto si me divierte. Y si no me divierte, no lo voy a hacer. Bueno, esto no lo voy a hacer porque me da cagazo, tengo miedo. O bueno, esto lo voy a hacer porque me aleja del cagazo. O me pongo excusas. No, lo voy a hacer más adelante. Se maneja bajo estas emociones del momento. Voy a hacer esto que es divertido, me dejó de divertir, lo dejo de hacer. Así actúa un niño, bajo el placer y el dolor del momento. Y el proceso de madurez de una persona es dejar de guiarte bajo estas emociones y empezar a guiarte una vida basada en principios. Un ejemplo de un principio es la disciplina. Es hacer lo correcto. Es hacer lo que vos sabés que tenés que hacer a pesar de que no tengas ganas. Pero es lo correcto, es lo mejor para vos. Un principio. Otro principio, ser honesto. Decir la verdad
aunque muchas veces sea incómodo, tener esa conversación con esa persona que sabés que la tenés que hacer y no lo estás haciendo. Otro principio. Gratitud, honestidad, disciplina, hay un montón de principios. Pero el proceso de madurez es empezarte a guiar con principios y dejar de guiarte por tus emociones del momento. Y eso te lo quería traer acá, porque es sumamente interesante esto. Empezar a ver, ¿me estoy llevando bajo mis emociones o estoy basando mis decisiones bajo principios? Mis decisiones y acciones. Y te pregunto, ¿en qué lado estás? ¿Te estás llevando más por el lado de las emociones? ¿O tenés principios como una brújula que te guían lo que tenés que hacer? Y es un desafío de todos los días. Entrenar, estudiar, empezar un proyecto, hablar con esa persona, una situación incómoda, comprometerte en una relación, dejar una relación si no va más. Es un desafío llevar esta vida bajo principios. Así que te quería traer esto de la autodisciplina y la importancia de hacer lo correcto, aunque muchas veces no estemos motivados, y lo lleves a todas las áreas. Y acá, para terminar este episodio, te voy a compartir la herramienta que te dije. Esta herramienta para empezar a forjar la disciplina. Y quiero que hagas lo siguiente. Quiero que te propongas, según en el nivel que estés, cuántos días a la semana vas a entrenar. De los 7 días de la semana, ¿cuántos días vas a entrenar? Y quiero que lo adaptes a tu caso. Si estás muy bien de entrenamiento, ponete más días. Si hace mucho que no entrenas, ponete menos días. Pero elegí y anotalo en un papel cuántos días de la semana vas a entrenar. Y una vez que lo escribiste en un papel, quiero que lo cumplas. Y cada vez que no tengas ganas de hacerlo, quiero que te acuerdes de Santi y digas, si no cumplo esto, no estoy siendo disciplinado. Y si lo cumplo, lo estoy haciendo. Las únicas cosas o razones que no lo cumplas el entrenamiento es porque hay un dolor raro en el cuerpo o es necesario descansar. Ahí está todo ok. Pero que aparezca una excusa o paja o lo pateo, no. No hay chance con eso. Y aparte en episodios anteriores expliqué lo que es un mínimo viable. Andá a escuchar el episodio de lo que es un mínimo viable y aplicarlo a esto, a esta rutina. ¿Cuántos días vas a entrenar? Pero quiero que hagas esto, que elijas cuántos días de la semana vas a entrenar, que lo escribas en un papel, en un número, que lo puedas medir y que lo cumplas. Y cuando no estés motivado, que lo hagas igual. Y poco a poco vas a empezar a tener esta actitud. Esta actitud y este principio de la autodisciplina, de hacer las cosas aunque muchas veces no tengas ganas, pero es lo correcto, es lo mejor para tu yo del futuro. Bien, damos por finalizado el episodio de hoy. Si realmente crees que este episodio y este contenido te está sirviendo y cualquier tipo de feedback, hacémelo llegar a mi Instagram personal, que es Santiago Bechara. Escribímelo ahí un mensajito. Siempre leo todo y escucho los audios que me mandan por ahí. Y me pone muy feliz las cosas que me escribe la gente. Y si también crees que este contenido le podría ayudar a ese amigo tuyo o a esa persona que quiere conseguir sus metas y sus objetivos y sobre todo quiere tener una vida mucho más tranquila a la hora de conseguirlos, compartirle este podcast. Así que te mando un abrazo gigante y seguile metiendo.